Soy de los que aprendió a vivir en la carretera. Llevo más de 20 años manejando tráiler, y aunque ya me acostumbré a los cambios de clima, al sueño eterno, a los tacos de gasolinera y a los retenes nocturnos, hay cosas para las que uno jamás está preparado. La historia que voy a contarles pasó hace como 5 años, en la vieja carretera libre que va de Zacatecas a Aguascalientes, justo pasando un tramo conocido como la Cuesta del Diablo. Los traileros de la vieja guardia lo ubican bien. Es un tramo traicionero, lleno de curvas ciegas, y con una bajada larga que, si no sabes meter motor, te lanza directo al otro mundo. Pero más que peligrosa por su forma, la cuesta tiene fama por otra cosa. Los que han muerto ahí no se van. Se quedan esperando. Esa noche yo venía de Durango, cargado de lácteos para entregar en la central de abastos de Aguascalientes. Ya había dejado atrás Sombrerete y me faltaba poco para llegar a la caseta de Calvillo cuando me ganó el cansancio. Era eso o el efecto de los cafés y los pingos que venden en las tienditas de paso. El caso es que puse música norteña para no dormirme y bajé la velocidad. Era pasada la medianoche. No recuerdo la hora exacta, pero la radio ya no agarraba nada y el cielo estaba completamente cerrado, sin luna. Solo los faros del tráiler cortaban la oscuridad como cuchillas. Fue entonces cuando la vi. A la orilla de la carretera, justo antes de la bajada de la cuesta, estaba parada una mujer. Una figura delgada, con el cabello suelto hasta la cintura, vestida de blanco. Al principio pensé que era una ilusión, que el sueño me estaba jugando una mala pasada, pero luego levantó la mano. Pedía ride. Frené por puro instinto. A lo largo de los años me ha tocado ayudar a mucha gente en la ruta. Campesinos, mujeres con niños, señores que se quedan sin gasolina. La vi tan sola, tan fuera de lugar, que no pude dejarla ahí. ¿Pa dónde vas?, le pregunté, bajando el vidrio. Aguascalientes, me respondió con una voz bajita, casi como si no tuviera fuerzas. Le abrí la puerta del copiloto. Subió con movimientos lentos, sin decir más. Lo único que noté fue que traía las manos heladas. Y no es exageración. Cuando cerró la puerta y sus dedos rozaron el tablero, pude sentir el frío hasta en mi brazo. Pensé que quizás venía mojada o que había estado esperando demasiado tiempo ahí afuera. Le ofrecí un café que tenía en el termo, pero solo lo miró. ¿No quieres platicar tantito? Pa' que no me duerma, dije, intentando romper el silencio. Volteó a verme. Sus ojos eran raros, oscuros, profundos, como si no terminaran en pupilas. Y aún así, había algo que me impedía sentir miedo en ese momento. Me respondió sin sonrisa. ¿Sabes por qué le llaman la Cuesta del Diablo? Yo sonreí, intentando hacerme el valiente. Dicen que por las curvas, ¿no? Que muchos se han matado ahí. No, es por lo que se aparece cuando caes. La frase me incomodó, pero me reí como para quitarle peso. Pues que no se me aparezca nada hoy, ya bastante tengo con la desvelada. Ella no dijo nada más. Se quedó mirando al frente, fija en la carretera, como si buscara algo. Seguimos así varios minutos. Mi incomodidad crecía. El silencio era tan denso que parecía chupar el sonido del motor. De pronto, mientras bajábamos la curva más cerrada, la mujer habló sin mirarme. Aquí fue. ¿Aquí qué? Donde morí. Sentí que el corazón me dio un brinco. Giré el rostro hacia ella, pero seguía igual, inexpresiva, como si solo estuviera constatando un hecho. Fue una noche como esta. Mi esposo manejaba. Íbamos peleando. Yo ya sabía que me engañaba. Me bajé del carro aquí, en medio de la nada. Él aceleró, y cuando quise cruzar para regresar a la ciudad, un tráiler me aventó. Tragué saliva. Sentía el cuerpo entumecido. Empecé a sudar frío. ¿Cómo dices? No terminé la frase. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos ahora no eran solo profundos, sino vacíos. Un par de cuencas negras, como si su rostro se estuviera deshaciendo en sombra. Su piel, que antes parecía pálida, ahora tenía una textura quebrada, como la tierra seca.
y de su cuello colgaba un listón rojo, apenas visible bajo el cabello. Un listón que, en ese instante, se desató por completo y cayó sobre sus piernas. Cuando vi el corte limpio a la altura de su garganta, el nudo en la piel se me cerró como pinza. Ella sonrió. Por primera vez. Él nunca se detuvo, y tú tampoco lo harás, grité. No sé cómo no me salí del camino. Frené de golpe, rechinando llantas, con las luces altas iluminando los árboles retorcidos a un lado del camino. El tráiler se fue de lado, pero logré controlarlo. Cuando por fin paré, me giré hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Solo quedaba el listón rojo, perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Esa noche no pude continuar. Dormí dentro del tráiler sin cerrar los ojos. Me temblaban las manos y el corazón me latía en la garganta. Al amanecer, un policía federal tocó la ventanilla para preguntar si estaba bien. Le conté lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpirme. Luego asintió, como quien ya sabe lo que vas a decir. Usted la vio, la de la cuesta. No es el primero. ¿Cómo que no soy el primero? Desde hace como 15 años, varios choferes dicen lo mismo, que una mujer vestida de blanco les pide un ride antes de la curva, que se sube y luego desaparece. Algunos terminan volcados, otros dicen que los quiso llevar con ella, pero usted tuvo suerte. ¿Suerte? Sí. Ella solo se lleva a los que no paran. No volví a tomar esa ruta de noche. De hecho, desde entonces tengo una medalla de San Cristóbal colgada en el espejo. Y cada que paso por un tramo solitario, bajo la velocidad y observo con atención, porque uno nunca sabe qué va a encontrar en la carretera, o a quién. Y si alguna vez ves a una mujer sola, en la oscuridad, parada justo antes de una curva, piensa 2 veces antes de no detenerte, porque a lo mejor, ella está esperando por ti. Soy trailero desde hace más de 15 años. He recorrido todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Me he quedado dormido en las orillas de carreteras donde nadie en su sano juicio se detendría. He lidiado con asaltantes, retenes falsos, caminos reventados y tormentas que parecen sacadas del fin del mundo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella madrugada entre Apizaco y Huamantla, en la carretera federal 136. Yo no creo en cosas raras, o más bien, no creía. Siempre he pensado que el miedo es cosa de la imaginación, de no dormir bien, de andar con los nervios de punta. Pero eso cambió en una sola noche. Todo comenzó después de una entrega pesada en Puebla. Llevaba fruta para exportación, mango y guanábana, y ya iba de regreso con la caja vacía. Eran casi las 2 de la madrugada, y decidí parar un rato a orilla de carretera para descansar. Me dolía la espalda, la cabeza, y tenía los ojos ardiendo. Me estacioné en una curva amplia del kilómetro 33, donde ya había parado antes. Es un punto medio raro, sin iluminación y con un campo vacío al lado derecho. Pero hay espacio suficiente para un tráiler doble como el mío y nunca me había pasado nada. Apagué el motor, recliné el asiento y me puse a fumar un cigarro con la ventana entreabierta. El aire estaba helado, más de lo normal, y eso que soy de Toluca y el frío no me espanta. Pero aquella noche se sentía diferente, como si algo estuviera mal. El viento no soplaba de forma natural, sino a golpes, como si trajera consigo pedacitos de voces, murmullos, risas. Pensé que ya estaba muy cansado. Me froté los ojos, me quité las botas y me dejé caer sobre el colchón del camarote. No me dormí de inmediato. Me quedé un rato viendo el techo del tráiler con la mente dando vueltas, hasta que escuché algo. Una risa, ligera, aguda, de niño. Me quedé inmóvil. Pensé que venía de afuera. Tal vez unos niños jugaban cerca, pero no tenía sentido. Eran casi las 2:30 de la mañana, y no había ranchos cerca, ni casas, ni poblados. Nada, solo campo vacío. Escuché otra vez la risa, más clara, luego una segunda, una tercera. Ahora no eran risas sueltas, sino varias, como si estuvieran jugando.
Lo extraño es que ya no sonaban afuera, sonaban dentro del remolque. Me levanté en seco. El corazón me latía fuerte. Me puse las botas sin abrocharlas, agarré la linterna y bajé del camarote. Salí del tráiler y fui hacia la parte trasera. Me temblaban las manos. Me repetía a mí mismo, no puede ser, es el sueño, estás cansado. Pero cuando abrí las puertas del remolque, lo que vi me dejó sin palabras. La caja estaba vacía, absolutamente vacía, como debía estar, pero el aire dentro era más frío que afuera, y apenas puse un pie dentro, escuché como algo corrió por el techo, de punta a punta, ligero, rápido, como si fueran pies pequeños descalzos. Apunté con la lámpara, pero no vi nada. Me quedé ahí, entre la duda y el miedo, hasta que escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré en seco, pero no había nada. Volví a cerrar la caja y me regresé al camarote. Cerré con seguro, prendí el motor y arranqué. El miedo ya me había quitado el sueño por completo. Iba avanzando por la carretera, apenas a 40 kilómetros por hora, porque la neblina empezó a cubrirlo todo. Y entonces volvió. La risa. Adentro. No en la caja, dentro del camarote. Solté un grito, pisé el freno de golpe. El tráiler chirrió y se ladeó un poco. Me quedé jadeando, mirando a todos lados. No había nadie. Nada. Solo mi mochila, mi cobija y el rosario que cuelga del retrovisor. Hasta que lo vi. Un niño, parado sobre el asiento del copiloto. Tendría unos 5 años. Cabello negro, ojos hundidos. No me miraba, solo tenía la cabeza ladeada, como si escuchara algo que yo no podía oír. Su ropa estaba sucia, vieja, casi deshecha, y su piel tenía un tono raro, entre gris y morado. No pude moverme. La boca se me secó por completo. Cuando intenté hablar, el niño simplemente desapareció frente a mis ojos. No corrí. No grité. Me quedé sentado ahí, petrificado. Y entonces, la risa volvió, pero ya no era una. Eran varias. Muchas. Decenas. Como si hubiera una fiesta infantil dentro de mi tráiler. Voces de niños riendo, corriendo, gritando, cantando. Y luego, una frase, susurrada al oído. Ya casi llegamos. Ahí fue donde perdí la razón. No recuerdo cómo, pero arranqué el tráiler a toda velocidad. Iba con los ojos llorosos, gritando como loco, con las luces altas y el claxon sonando en cada curva. No paré hasta llegar a una gasolinera cerca de Coapiaxtla. Me estacioné junto a otro tráiler, bajé y me fui directo al baño a echarme agua en la cara. Me miré al espejo. Me veía pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Y entonces, mientras me lavaba las manos, escuché que otro trailero entró al baño. Me saludó. Le devolví el saludo, aunque apenas podía hablar. Le conté, con voz temblorosa, lo que me había pasado. Pensé que se iba a reír, pero no. El tipo me miró serio. Tenía unos 50 años, ojos cansados, mirada recia. ¿Fue en el kilómetro 33? Asentí. No eres el primero, dijo bajito, ni vas a ser el último. Me quedé esperando que dijera más. Y lo hizo. Dicen que hace muchos años un autobús de niños se volcó en esa curva. Volvían de una excursión. Nunca encontraron los cuerpos, solo el autobús, hecho trizas. Desde entonces, los traileros que paran ahí o que pasan despacio, los oyen. No supe qué decir. Sentí un frío subiéndome por la nuca. Me regresé al tráiler con las piernas flojas. No volví a dormir esa noche, ni la siguiente. Desde entonces, no paso por esa carretera si puedo evitarlo. Y si no tengo de otra, nunca me detengo en el kilómetro 33. Aprendí que hay cosas que no tienen explicación, que hay caminos marcados por tragedias tan fuertes que dejan algo detrás. Y esa madrugada, algo se subió a mi tráiler, y no sé si realmente se bajó. Desde hace más de 15 años trabajo como trailero. He recorrido todo el país con mi tráiler de caja seca, transportando desde electrodomésticos hasta toneladas de aguacate para exportación. Me gusta la soledad del camino. Siempre me ha gustado.
No tengo familia y nunca me casé. Mi casa es la carretera y mi lecho es el asiento reclinable de mi cabina. Lo que voy a contarles no lo he dicho ni en las fondas donde paran los compañeros, ni en las madrugadas de radio con los otros traileros. Me lo he tragado por años, pero hace poco me encontré otra vez ese carro y creo que ya no hay forma de ignorarlo. Todo empezó en un viaje rutinario, desde Apatzingán hasta Monterrey. Salí por ahí de las 7 de la noche, como acostumbro, porque me gusta avanzar durante la madrugada, cuando hay menos tráfico. Esa noche me tocó neblina desde que salí del libramiento norte de Uruapan. A esas horas no hay nadie en la carretera, más que uno que otro tráiler cargado y algunos coches pequeños que andan de paso. Fue como a la altura de Zacapu, poco después de pasar la caseta, cuando lo vi por primera vez. Un coche viejo, sin luces, que me seguía a lo lejos. Era difícil ver bien, pero por los faros opacos y la silueta, juraría que era un Dodge Dart de los años 70, de esos que ya ni circulan. Pensé que se le habían fundido las luces o que el conductor estaba ebrio, y no le di importancia. Lo curioso es que se mantenía a una distancia exacta, ni se acercaba ni se alejaba. Yo aceleraba, él también. Frenaba. Lo noté porque en las curvas, cuando echaba las luces altas, podía ver su silueta recortada entre la neblina, como si flotara. No se oía su motor. En la siguiente parada de gasolina, en Cuitzeo, me detuve a echar diésel y a tomarme un café en el Oxxo. Me fijé bien por si el coche pasaba, pero nada. Pensé que ya se había salido del camino o que me lo había imaginado. Ya saben, el cansancio. Pero una hora después, en la recta entre Morelia y Marabatío, ahí estaba otra vez. Mismo coche, mismas condiciones, sin luces, a la misma distancia. Un punto negro, constante. Esa vez me dio mala espina. Cambié de estación, puse música norteña a todo volumen y traté de no pensar. Al llegar a Celaya, ya era madrugada. Pasando Salamanca, el coche se desvió por una brecha y lo perdí de vista. Por un momento sentí alivio. Me dije, ya, fue pura coincidencia, un loco en la carretera, pero no fue la última vez que lo vi. La siguiente vez fue un mes después. Me tocó cargar en Lázaro Cárdenas, una ruta que conozco de memoria. Tomé el mismo trayecto por costumbre, aunque esta vez iba de regreso hacia Guadalajara. Cuando me interné en la sierra, por la carretera vieja de Arteaga, lo vi de nuevo. Mismo coche, sin luces, siguiéndome. Esta vez más cerca. Ahora ya sabía que no era una coincidencia. El coche me buscaba. O más bien, me esperaba. Me detuve en una gasolinera en Tepalcatepec, fingiendo que tenía que revisar los frenos. Me bajé con la lámpara y esperé a que el coche pasara, pero nada. Me quedé casi media hora y no apareció. Pensé que ya se había ido. Pero cuando tomé de nuevo la carretera y avancé unos 5 kilómetros, lo vi otra vez en el retrovisor. Siempre sin luces, a la misma distancia. Esa noche me atreví a hacer algo que nunca hago. Me orillé en un área de descanso, bajé con una linterna potente y esperé que se acercara. El coche venía bajando por la curva. Lo tenía a menos de 50 metros. Grité, ¿qué chingados quieres? Ya déjame en paz. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento entre los árboles. El coche se detuvo, ni un ruido, como si no tuviera motor. Caminé hacia él con la linterna al frente. Me temblaban las manos, pero ya estaba harto. Quería ver la cara del conductor. Cuando estuve a unos 15 metros, vi que los vidrios estaban empañados por dentro. La carrocería era vieja, con óxido en las puertas y una calcomanía del Atlas Campeón 1951 en la cajuela. La placa estaba tan desgastada que no se le leía nada. Me acerqué por el costado y lo que vi me heló por completo. El asiento del conductor estaba vacío, no había nadie, nada. Y sin embargo el coche estaba encendido. Las agujas del tablero se movían. El velocímetro marcaba 0. Quise retroceder, pero en ese momento escuché algo que nunca olvidaré. Una voz femenina, desde el asiento trasero, susurró. ¿Por qué no me llevaste esa noche? No lo pensé. Eché a correr, me subí al tráiler y arranqué. El coche desapareció de mis espejos por completo.
Esa noche no dormí. Llegué hasta Guadalajara sin parar. Desde entonces ha vuelto a aparecer. Siempre en los viajes nocturnos, siempre sin luces. A veces lo veo al fondo de una recta, a veces en la curva de una sierra. No todos los días, no en todos los viajes, pero aparece. Por un tiempo pensé que me estaba volviendo loco, hasta que hablé con el viejo Don Beto, un trailero retirado de Veracruz que ahora trabaja de despachador en la central de carga de Monterrey. Cuando le conté, se me quedó viendo serio y me dijo: «Ese coche lo vi yo también, pero hace como 30 años, un accidente feo. Dicen que una chava se subió a pedir raid y el chofer del tráiler no se dio cuenta de que el coche donde venía ya se había salido del camino. Lo dejó atrás, creyendo que la chava se había subido por su cuenta. Más adelante, el coche se le apareció en plena curva. Se estampó y murió calcinado. Desde entonces, dicen que la chava sigue buscando quien la lleve. Pero si te detienes, ya no puedes escapar». Desde que me lo dijo, empecé a notar más cosas. A veces escucho pasos sobre la caja mientras manejo. Una noche, en plena recta de Torreón a Saltillo, la radio se encendió sola y empezó a repetir la misma canción en bucle, La Llorona, pero distorsionada, como en una cinta vieja. Hace 2 semanas, volviendo de Ensenada, me atreví a detenerme de nuevo cuando lo vi. Pero esta vez ya no estaba vacío. En el asiento del conductor había una figura, pero no era humana. Era como una sombra, sin rostro, con las manos pegadas al volante, como si el coche la estuviera digiriendo. No me bajé, solo lo vi pasar a baja velocidad, sin hacer ruido. En el asiento trasero vi el reflejo de un rostro pálido, con ojos completamente negros. Cuando entré a la carretera de Cuota a Hermosillo, el coche me rebasó por primera vez. Fue la única vez que lo vi moverse más rápido que yo, y al hacerlo, escuché en la cabina una risa que venía desde atrás de mi asiento, como si alguien estuviera sentado allí. Frené en seco, abrí la puerta y salí corriendo al monte. Dormí entre arbustos, lejos del tráiler, sin poder cerrar los ojos. No sé qué quiere, no sé por qué me eligió a mí. He preguntado, he buscado historias parecidas y algunos dicen haberlo visto también. Siempre en el mismo tramo, entre Michoacán y Guanajuato. Siempre en las noches cerradas. Dicen que si lo sigues, llegas a un lugar que no está en ningún mapa. Una carretera sin fin, donde los traileros desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que es el camino al infierno, otros que es solo una leyenda. Pero yo lo vi. Y no es una historia. No es una invención, es real. Y esta noche me toca salir otra vez. Llevo carga ligera, así que no planeo detenerme. Pero en el fondo, sé que lo volveré a ver. Porque ese coche, sin luces, sin ruido, y con sus ocupantes invisibles, ya es parte del camino. Ya es parte de mí. Y cada que lo veo, siento que estoy 1 kilómetro más cerca de quedarme atrapado ahí, para siempre. Nunca me gustó manejar de noche. No es por miedo a la carretera, ni al sueño, ni a los asaltantes, aunque todo eso es parte del riesgo cuando uno vive arriba del tráiler más que en su casa. Lo que me pone nervioso es el silencio. El mundo parece muerto, como si uno viajara solo por un cementerio extendido en línea recta hasta el horizonte. Solo luces, viento y de vez en cuando los fantasmas de la memoria que regresan con los kilómetros. Me llamo Fermín Ortega. Tengo 48 años y llevo más de la mitad de mi vida rodando por las carreteras de México. Desde Nogales hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula. He visto de todo. Animales atropellados, accidentes brutales, cuerpos tirados en la orilla de la carretera cubiertos con lonas grises que apenas esconden el horror. Pero lo que me pasó en la libre de Durango a Mazatlán, por allá por el Espinazo del Diablo, me cambió por completo. Y no por lo que vi, sino por con quién viajé. Todo comenzó hace 2 semanas. Bueno, para ser exactos, el día lunes 7 de octubre. Me habían asignado un viaje doble con carga pesada, una entrega urgente de equipos médicos rumbo a Culiacán. Como era mucho peso, la empresa decidió mandar 2 unidades.
A mí me emparejaron con un chofer relativamente nuevo, un tipo callado pero cumplidor, Ramiro Guevara. Nos conocíamos poco. Apenas lo había tratado en una junta de operadores y un par de veces en la pensión. Tendría unos 35 años, flaco, medio pálido, con barba rala y voz bajita. Siempre traía una gorra negra de esas que dicen fierro pariente y unos lentes oscuros, incluso de noche. Daba la impresión de que no dormía bien. Salimos de la Ciudad de México a eso de las 3 de la tarde. Planeábamos descansar en Zacatecas y seguir al día siguiente. Pero desde Aguascalientes me dijo por radio: Fermín, vamos a seguir hasta Durango. Quiero llegar antes del miércoles, tengo que ver a mi mamá, está enferma. Acepté, aunque no me gustó. Manejar de noche en esa zona siempre me ha dado mala espina. Hay tramos donde ni la señal del radio entra, y el Espinazo tiene curvas que parecen hechas por el diablo mismo. Aún así, seguimos rodando. En algún punto después de Vicente Guerrero, paramos a cargar diésel en una estación medio solitaria. Bajamos a estirar las piernas, y ahí noté que Ramiro estaba más callado que de costumbre. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Le ofrecí un café del Oxxo, pero apenas me volteó a ver y dijo algo que me heló. No me despiertes si me ves dormido, ¿sí? Pase lo que pase, no me despiertes. Pensé que era una broma rara o que el tipo andaba mal emocionalmente. Le respondí con una risita nerviosa. ¿Y si se te prende la caja o se te va el tráiler al barranco? Él no se rió. Solo me miró y repitió, casi en susurro: no me despiertes. Regresamos a las unidades y seguimos. Yo iba adelante, él detrás. Por la radio ya no contestaba. Pensé que tal vez se le había acabado la batería o que simplemente quería concentrarse. Empezaron las curvas del Espinazo. Cada kilómetro era una tensión en los músculos. El camino es angosto, con un solo carril por sentido, sin banquetas, y con barrancos de cientos de metros. Si pestañeas, no despiertas. Faltaban como 20 kilómetros para el salto cuando noté que los faros de Ramiro desaparecieron del retrovisor. Frené, me orillé como pude y bajé a revisar. No había señal en el celular ni en el radio. Caminé unos metros de regreso, con la linterna en mano, y después de unos minutos lo vi. Su tráiler estaba perfectamente estacionado a un costado, con las luces de emergencia parpadeando. Me acerqué a la cabina. No respondía a los toques. Subí al estribo y lo vi. Estaba ahí, sentado, con las manos en el volante y la cabeza recargada hacia un lado, como dormido. Toqué la ventana con fuerza. Nada. Grité su nombre. Nada. Me estaba empezando a desesperar. Entonces recordé su advertencia. Pero en ese momento me valió madre. «Ramiro, despierta, cabrón», grité mientras golpeaba el cristal con la palma abierta. No se movió. Abrí la puerta con la manija exterior. Olía raro, no a sudor ni a comida rancia. Era un olor espeso, como a carne pasada, húmeda. Me acerqué más, le toqué el hombro y ahí lo sentí frío, como piedra. Le tomé la muñeca. No había pulso. Lo que vi después me paralizó. Los ojos entreabiertos, fijos, secos, el color grisáceo en la piel. Ramiro no estaba dormido, estaba muerto. Y no desde hacía unos minutos. Estaba rígido, cadavérico, con signos evidentes de descomposición. Retrocedí tan rápido que me caí del estribo. Quise vomitar, pero no pude. Volví al tráiler corriendo, cerré las puertas, encendí el motor y traté de llamar por radio. Nada. Todo silencio. Solo el eco de mi respiración. Me quedé ahí, dentro de mi cabina, temblando, con el sudor frío en la frente. No podía dejarlo ahí. No sabía qué hacer. Decidí regresar caminando, aunque fuera solo para verificar que no me estaba volviendo loco. Pero cuando llegué de nuevo al tráiler de Ramiro, ya no estaba. No había huellas de arrastre. No había rastros de llantas saliendo. Solo un vacío en la carretera y una niebla espesa que había bajado de los cerros. Pensé en regresar, pero algo me detuvo. Vi algo en el asfalto, algo que me hizo retroceder 3 pasos de golpe. En el suelo,
Justo donde había estado el tráiler, había una marca negra, como una mancha de quemadura en el pavimento, con lo que parecían huellas humanas saliendo de ella, descalzas, deformes, y dirigiéndose hacia mi tráiler. Regresé corriendo. Cerré con seguro las puertas y encendí todo. El motor rugió. No quise mirar atrás. Seguí manejando hasta llegar al siguiente poblado, donde me detuve en una estación pequeña. Ahí, por fin, pude llamar a la central. Les conté todo. Me pidieron que esperara a las autoridades. Cuando llegaron los federales, revisaron el área, pero no encontraron nada. Ningún rastro del tráiler, ninguna huella. Les pareció sospechoso, como si estuviera inventando todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al regresar a mi unidad, la puerta del copiloto estaba abierta. En el asiento, doblada con cuidado, estaba la gorra negra de Ramiro. En el reverso, con letras descoloridas, alguien había escrito con marcador: «Gracias por no despertarme». Después de eso, renuncié. No he vuelto a manejar de noche, ni en carretera ni en ciudad. Y cada vez que escucho un radio de banda, cuando alguien dice «cambio» o «copiado», siento que algo me observa desde el retrovisor. Yo sé lo que vi, sé lo que toqué. Ramiro estaba muerto, y aún así me pidió que no lo despertara. Y lo peor de todo es que no lo hice, pero alguien más sí. Yo no era supersticioso. Como trailero con más de 20 años en el camino, había escuchado de todo. La mujer que se aparece en la libre a Cuernavaca, los niños fantasmas en la rumbo al sol, los nahuales en la Sierra de Puebla, cuentos, historias que se cuentan entre cigarros en las gasolineras o en las fondas a pie de carretera, cuando el cansancio te hace ver cosas que no están ahí. Así pensaba yo. Hasta esa noche. Tenía una carga de maquinaria pesada que debía entregar en Querétaro. Había salido tarde del parque industrial en Iztapalapa porque los papeles no estaban listos. Me enojé, pero ya no discutí. A esas alturas uno ya sabe que pelear con los jefes no sirve de nada. Me resigné, eché mi termo de café en la cabina y salí cerca de las 11 de la noche. El plan era llegar a San Juan del Río antes de que amaneciera, dormir en el patio de maniobras y entregar temprano. Tomé la autopista México-Querétaro, como tantas veces. Todo estaba normal, tráfico ligero, clima seco y la radio soltando sus canciones gruperas de siempre. Pero una hora después, justo pasando el último Oxxo de Tepotzotlán, empezó algo raro. Lo primero fue el olor. Un tufo a carne podrida, denso, como si hubiera pasado junto a un basurero lleno de animales muertos. Pero no había nada en el camino. Ni un solo tráiler incendiado, ni una llanta fundida, ni un perro atropellado. Era un olor que parecía haberse metido a la cabina, como si viniera desde adentro, desde los ductos del aire acondicionado. Bajé las ventanas. Nada. El hedor seguía ahí. Me empezó a doler la cabeza. Luego fue el frío. Y eso sí fue extraño, porque era octubre, pero todavía se sentía calor en las noches. Sin embargo, la temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. El vidrio empezó a empañarse, y no por la respiración. Parecía neblina de montaña, espesa y pesada. Pasé la mano y no se quitaba. Toqué el parabrisas y estaba helado. Saqué el brazo por la ventana y el aire afuera estaba tibio. Era solo dentro del tráiler donde se sentía ese ambiente gélido. Entonces lo vi. Primero como una sombra a mi izquierda, en el espejo lateral. Un bulto oscuro, del tamaño de un árbol, que se movía a la par de mi unidad. Pensé que era el reflejo de algo. Me tallé los ojos, pero seguía ahí, corriendo junto a mí, o más bien pisando con fuerza el asfalto, porque se escuchaba, como si cayeran tambores gigantes sobre la carretera. Toc, 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 rítmico, bestial. Miré de nuevo. Era una figura, un hombre. No, algo con forma de hombre, pero grotesco, de proporciones absurdas. Tenía por lo menos 4 metros de alto. Iba encorvado, con las manos casi arrastrándose. Su piel era de un color gris verdoso, como cuero mojado. No tenía ropa. Solo llevaba colgado del cuello un collar hecho con lo que parecían huesos, humanos. Su cabeza era enorme,
sin ojos visibles, solo una gran boca, llena de dientes largos, mal puestos, como si nunca hubiera dejado de crecer. Corría con una facilidad inhumana, sus zancadas eran largas y exactas. Cada paso que daba era un estruendo que se colaba por el piso del tráiler y me subía por las piernas como una descarga. Volteé hacia el camino. Marcaba 102 kilómetros por hora, y esa cosa iba a mi lado, sin sudar, sin agitarse, viéndome o percibiéndome. Me paralicé. No supe qué hacer. El volante me temblaba entre las manos. No podía frenar. No podía acelerar más sin perder el control de la carga. La criatura levantó una de sus manos y la puso contra la puerta de mi cabina. No la golpeó, solo la apoyó. Sus dedos eran más largos que mi antebrazo, las uñas amarillentas, gruesas como cuernos. El vidrio crujió. No se rompió, pero dejó una marca, como cuando un vidrio se tuerce por dentro. Y entonces sonrió. Una sonrisa horrible, lenta, llena de una intención que no supe descifrar. ¿Me estaba saludando? ¿Amenazando? ¿Reconociendo? Fue ahí cuando mi radio se volvió loca. Del estéreo salieron voces en náhuatl, susurradas, como si las dijeran desde el fondo de una caverna. Luego llantos, luego risas. Apagué la radio de golpe, pero las voces seguían. Ahora no solo salían del estéreo, venían desde el motor, desde el piso, desde las paredes mismas de la cabina. En ese momento supe que estaba frente a algo que no era de este mundo. Pisé el acelerador como pude, aunque la aguja ya estaba casi al tope. El remolque comenzó a vibrar. La máquina chilló. Todo se volvió ruido, viento y miedo. Cerré los ojos un segundo, esperando que todo se fuera al carajo. Y entonces, silencio. La criatura ya no estaba. La temperatura volvió a la normalidad. El olor desapareció. La neblina se fue como si nunca hubiera existido. Pero la marca de la mano seguía ahí. Me detuve en la gasolinera de Palmillas, con las manos sudando y el corazón desbocado. Me bajé temblando, sin poder articular palabra. Un despachador me vio pálido y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que era solo el cansancio. Fui al baño. Me lavé la cara. Cuando regresé al tráiler, vi algo nuevo. Una especie de garra, hecha con ramas y piel seca, colgaba del espejo lateral. No estaba antes. Nadie se pudo haber acercado sin que lo viera. Y en el parabrisas, escrita con tierra o sangre seca, una palabra: Ixnaye. Pregunté a un señor que vendía tamales en el estacionamiento si sabía qué significaba eso. Se quedó serio. Me dijo que su abuela le contaba historias de un ser que corría junto a los caminos, sobre todo por las noches en que la luna no se dejaba ver. Un ser que perseguía a los que llevaban muertes sin alma, que se aparecía solo a los que cargaban algo más que mercancía. Me quedé helado. La maquinaria que llevaba era para un crematorio industrial. No pregunté más. Entregué la carga al día siguiente sin decir una palabra. Me regresé por la libre, aunque tardara más. No dormí por 2 noches. Pasaron semanas. Y aunque todo volvió a la rutina, el miedo no se fue. Desde aquella noche, cuando salgo a carretera, siempre reviso mis espejos más de la cuenta. Y a veces, justo cuando la autopista se queda sola y el cielo se pone negro como boca de lobo, escucho algo a lo lejos. Pasos. Fuertes. Pesados. Y juro por mi madre que esa cosa me sigue buscando, porque la marca de su mano nunca se borró. Soy trailero desde hace casi 20 años. He recorrido buena parte del país, desde las zonas industriales de Monterrey hasta los puertos de Veracruz, pasando por la selva de Chiapas y los desiertos de Sonora. He visto de todo: accidentes terribles, asaltos en la madrugada y carreteras que parecieran abrirse al abismo. Pero lo que me pasó en la Sierra Negra de Puebla no tiene nombre. Y aunque juré no volver a hablar del tema, lo traigo tan clavado en la memoria como las marcas que todavía tiene mi tráiler. Todo empezó hace 2 años, en septiembre. Me tocó hacer una entrega urgente de refacciones automotrices a un taller grande en Huautla de Jiménez, Oaxaca.
Para llegar allá desde la central en Orizaba, tomé la carretera que sube por la sierra, un tramo donde la neblina parece colgar del cielo como trapo mojado y donde los árboles crecen tan juntos que hacen sombra aún a mediodía. Iba en mi Kenworth rojo, bien afinado, con las luces nuevas y sin más compañía que la radio y mi termo de café negro. Me gustaba manejar de noche, con la carretera casi vacía, pero ese día me atrasé y la subida me agarró al atardecer. A eso de las 8, llegué a un túnel que no recordaba haber visto antes. Estaba justo antes de una curva cerrada, medio escondido entre la maleza. No tenía luces ni señalamientos, pero el asfalto continuaba derecho, así que le entré sin pensarlo mucho. Apenas crucé la boca del túnel, las agujas del tablero se volvieron locas. El tacómetro bajó hasta 0 y luego subió como si trajera el motor a todo lo que da, aunque yo seguía en tercera. Las luces del tablero titilaron como si fueran velas, y el reloj digital empezó a parpadear números que no hacían sentido. 00, 13, 11, 11. Chingaderas electrónicas, murmuré, aunque un escalofrío, ese que uno no quiere aceptar, me bajó por el cuello. Encendí el foco de cabina para revisar el GPS, pero la pantalla estaba en negro. Afuera, todo era oscuridad. El túnel parecía tragarse la luz de los faros. No veía el final, ni siquiera el contorno de las paredes. Era como si manejara dentro de un tubo de tinta. Me incliné un poco, buscando los faros rebotando en el concreto. Nada. Entonces vi algo. Una figura, de pie, justo en el centro del carril. Frené en seco. El motor rugió y se apagó. Todo se quedó en silencio, excepto por mi respiración y el ruido metálico del freno de aire. El foco de cabina parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó también. La figura estaba inmóvil. Parecía un hombre, flaco, sin camisa, con los brazos colgando como si le pesaran. Me quedé congelado. No podía distinguirle la cara, pero se le notaban los huesos de la espalda. Y tenía una sombra rara, como si no viniera de los faros, sino de otra fuente de luz que yo no veía. Quise abrir la puerta, bajarme con el bat de aluminio que siempre traigo, pero en cuanto toqué la manija, el tablero se encendió de golpe. Las agujas giraron en reversa, los números del reloj empezaron a retroceder, y el radio encendió solo con una voz rasposa repitiendo algo. «Ya te tocaba, ya te tocaba». Giré la llave del encendido. El motor arrancó como si nada. Metí reversa y aceleré, pero las llantas no se movían. Era como si el camión estuviera pegado al piso. La figura seguía ahí, y juro por lo más sagrado que empezó a acercarse, paso a paso, con las rodillas torcidas hacia adentro. Cada paso hacía un ruido como de ramas quebrándose. Entonces, algo me gritó en la cabeza que no lo viera directo a la cara. No me preguntes cómo lo supe. Bajé la mirada y traté de no parpadear. Sentí que se acercaba al vidrio de mi lado. La ventanilla se empañó de pronto y sobre el vaho se dibujó una palabra con un dedo invisible. Vuelta. En ese momento el motor respondió. Aceleré como loco, sin mirar atrás. Atravesé el túnel hasta que la luz de la salida me pegó en la cara como un golpe. Ya del otro lado, el tablero volvió a la normalidad. El GPS encendió y marcaba mi ubicación correcta. Pero cuando vi el reloj, algo no cuadraba. Entré al túnel a las 8:15. Salí a las 7:58. No era posible. Había regresado en el tiempo. Pensé que era una falla. Seguí manejando y traté de ignorar lo que vi. Entregué la carga, pasé la noche en un motel de mala muerte y me regresé al día siguiente. Pero al volver a pasar por ese tramo, el túnel ya no estaba. En su lugar, solo había una curva cerrada y un pequeño altar con veladoras. Me orillé para verlo de cerca. En el nicho, una foto vieja de un trailero, con cara seria y bigote espeso. En la placa decía, Francisco D., fallecido el 13 de septiembre de 1998, en este lugar. Siempre serás nuestro Pancho. Volví al tráiler y me quedé varios minutos mirando el retrovisor. La carretera estaba vacía, pero sentí que algo, o alguien, se me había subido en el túnel y seguía ahí,
escondido, esperando otro momento para aparecer. Pensé que era una experiencia única, pero no fue así. Desde entonces, cada que paso por un túnel en la sierra, cualquiera, el tablero vuelve a hacer lo mismo. Las agujas giran al revés, el reloj marca las mismas horas imposibles y el radio se enciende con esa voz. Ya te tocaba, ya te tocaba. Una vez me armé de valor y le conté a un viejo trailero, don Memo, que me encontré en una fonda en Zacatlán. Me miró fijo, luego se persignó y me dijo, ¿te apareció el de la vuelta? Ya estás marcado, mijo. A todos nos toca alguna vez, pero si te sigue saliendo, es que no te la perdonaron. ¿Perdonar qué?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Don Memo solo se encogió de hombros y me dijo algo que todavía me quita el sueño. No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Alguna vez pasaste derecho cuando no debiste, y ahora te piden la vuelta, la verdadera. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche en la sierra, pero a veces, cuando no hay de otra, me toca. Y justo cuando entro a un túnel, aunque sea uno pequeño, el tablero vuelve a enloquecer. El otro día, en un tramo rumbo a San Juan del Río, la radio se prendió sola y entre la estática escuché una voz diferente. No era la del ya te tocaba, era la de una mujer. Decía, no lo voltees a ver, ya está detrás de ti. Me quedé quieto. Seguía manejando, pero no respiraba. El vaho empezó a subir al vidrio y se formó otra vez esa palabra maldita, vuelta. Ya no sé cuánto tiempo más pueda seguir ignorando las señales. Sé que algún día me voy a quedar sin escape, sin reversa, sin salida. Tal vez entonces tenga que pagar lo que sea que debo. Mientras tanto, cada que paso por un túnel, acelero, bajo la mirada y rezo lo que puedo. Porque sé que si llego a ver esa cara, no va a haber vuelta atrás. Yo era trailero de ruta larga. Mi nombre es Gilberto Mendoza, pero en el camino todos me conocen como El Bayo. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, desde la frontera con los gringos hasta Chiapas. Me han tocado tormentas, asaltos, retenes falsos, narcos y carreteras tan oscuras que parecen abrirse al infierno mismo. Pero lo que viví en la libre de San Luis Potosí a Matehuala, eso todavía me sigue despertando en la madrugada, empapado en sudor, con el sonido de esas voces rebotando en mis oídos como si siguieran ahí, atrapadas en el radio del tráiler. Todo empezó un martes por la noche, a finales de octubre. Había salido de Querétaro con una carga de maquinaria para una mina en Zacatecas. Como siempre, me gustaba manejar de noche. Menos tráfico, menos calor y más chance de ponerme al día con las historias de la radio pirata que solo se oyen después de las 12. Iba bien, tranquilo, con mi taza de café soluble ya tibio y la voz del locutor de Radio Cañaveral amenizando la noche. Eran como las 2 de la mañana cuando entré a ese tramo de la Libre, donde la carretera se siente interminable, rodeada solo de monte, sin señal en el celular ni postes de luz. Ahí fue cuando empezó la interferencia. Primero pensé que era una de esas fallas normales por la zona, donde las estaciones se cruzan o se pierde la señal. Pero no. Esto era diferente. Del estéreo comenzó a salir un murmullo, apenas audible. Subí el volumen un poco, pensando que quizás era alguna transmisión rara. Sonaban como voces, muchas, amontonadas, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, desde abajo de la tierra o detrás de una pared gruesa. ¿Alguien me oye?, susurró una voz, temblorosa. Me reí nervioso, creyendo que era una broma. Los traileros somos supersticiosos, sí, pero también llevamos el colmillo largo. No era la primera vez que escuchaba de estaciones piratas que juegan con lo paranormal para asustar a los que van solos de noche. Pero después vinieron más. No nos dejan salir. ¡Ayuda! Estoy atrapado. Está oscuro. Nos está comiendo. Apagué la radio. Mejor prevenir. Pero al hacerlo, la voz volvió. Solo que esta vez no salía del estéreo. Salía del CB, la banda de comunicación entre trailers que tenía apagada.
Revisé el botón. Estaba claramente en off. Entonces, ¿cómo chingados estaba hablando esa gente por ahí? Bayo, dijo una voz, y se me congeló el corazón. Bayo, ayúdanos. Frené en seco. El motor del Kenworth rugió con un quejido largo y se detuvo en un tramo solitario, donde lo único que se alcanzaba a ver era el monte en ambos lados y la cinta asfáltica descompuesta. Vi por los retrovisores. Nada. Solo oscuridad. Apagué todo. El motor, el estéreo, el CB, todo. Me quedé en completo silencio, tratando de escuchar bien. Lo que siguió fue un sonido como de estática, pero no era estática. Era como si alguien caminara sobre hojas secas, muy lento, acercándose desde algún punto invisible del monte. Encendí la luz de la cabina. Todo seguía normal. Pero entonces lo escuché. Un lamento, largo, profundo, que parecía venir de justo afuera de la puerta del conductor. Me armé de valor. Tomé la lámpara que siempre traigo en la guantera y bajé. Abrí la puerta de un golpe y brinqué al asfalto, apuntando con la luz. Nada. Solo el calor del motor disipándose y el silencio de la madrugada. Estaba a punto de regresar cuando vi algo al borde del acotamiento. Era un radio portátil, de esos viejos de mano, medio cubierto por la tierra y el polvo del camino. Me agaché y lo recogí. Apenas lo toqué, se encendió solo. Sin baterías. Lo juro por lo que más quiero. Y ahí, entre los chasquidos, volvió la voz. Nos mataron. Aquí, en el acotamiento. Nadie nos encontró. Lo aventé como si me hubiera quemado. Cayó al monte y no lo volví a ver. Me subí al tráiler y arranqué a toda velocidad. Sentía un ardor en el cuello, como si alguien me estuviera viendo fijamente desde la oscuridad. No quise mirar por los espejos, ya ni siquiera puse música, solo manejé, concentrado en la carretera, pero las voces siguieron. Ahora ya no eran por la radio, ni por el CB, estaban dentro de la cabina, como si alguien estuviera sentado atrás de mí. Nos encerraron vivos. Nos dejaron aquí. La voz de una mujer comenzó a llorar. Su llanto era tan real, tan desgarrador, que por un momento, lo juro, sentí el impulso de detenerme, bajarme y buscar. Pero entonces, entre el llanto, otra voz más profunda, más grave, más podrida, comenzó a decir mi nombre una y otra vez. Gilberto, Gilberto, Gilberto. La cabina olía a tierra mojada y a flores marchitas, como a un panteón. Las ventanas comenzaron a empañarse, aunque no hacía frío. En el parabrisas apareció un mensaje escrito con algo que parecía sangre seca. Nos llevó el mismo camino que vas tú. Grité. Fue un grito torpe, desesperado. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Llevaba el volante tan apretado que se me adormecieron las manos. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, como si algo se estuviera drenando la energía del tráiler. En ese momento, a lo lejos, vi las luces de una gasolinera. Era una de esas de carretera, de Pemex, justo en la salida a Cedral. Frené tan de golpe que casi me volteo. Me bajé sin apagar el motor, sin cerrar la puerta, y corrí al minisúper donde un señor ya mayor leía el periódico detrás del mostrador. ¿Todo bien, joven?, me preguntó, viendo mi cara. ¿Aquí ha pasado algo raro?, pregunté, tratando de sonar cuerdo. El don me miró serio, como si ya supiera por dónde iba la cosa. Oyó las voces, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar. No es el primero, y tampoco va a ser el último. Ese tramo donde usted se detuvo, hace unos años encontraron a 3 traileros enterrados cerca del acotamiento. Los habían torturado. Les sacaron los radios de las unidades y se los metieron en la boca. Nunca agarraron a nadie. Desde entonces, los que se paran ahí oyen cosas. Me quedé en la tienda un buen rato, esperando que amaneciera. No me atreví a volver al tráiler hasta que vi la luz del sol. Cuando volví, el parabrisas estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la cabina olía, igual que la noche anterior, a muerte. A encierro. Desde esa noche, cada vez que paso por ahí, no prendo la radio.
No respondo el CB. Y si alguien me habla por mi nombre en la madrugada, hago como que no escuché nada. Dicen que en el camino uno ve de todo, pero lo que yo vi, lo que yo oí, no debería estar aquí. Se siente como si esos muertos estuvieran pegados a la frecuencia, como si su última agonía hubiera quedado atrapada en el ruido de fondo. Ahora entiendo por qué hay tantos que prefieren la música a todo volumen. No es por aburrimiento, es para no escuchar las voces que siguen pidiendo auxilio desde el otro lado. Mi nombre es Mauro. Tengo 43 años y soy trailero desde que cumplí los 20. He cruzado casi toda la República detrás del volante de un Kenworth rojo que heredé de mi jefe cuando me dio de alta como independiente. Nada me había sacado de la carretera más que el alcohol, los retenes y a veces la nostalgia. Pero después de lo que viví esa madrugada en la libre de Matehuala, no volví a manejar de noche. Y no lo haré nunca más. Fue en octubre, cuando el aire empieza a oler a flor de cempasúchil y los puestos en los pueblos ya venden papel picado y pan de muerto. Había salido de Monterrey rumbo a Toluca, con una carga de maquinaria que me entregaron en un parque industrial por Apodaca. Todo estaba en orden. Papeles sellados, placas visibles, guía electrónica completa. Hasta ahí, todo bien. Ya llevaba poco más de 3 horas rodando cuando me detuve en un paradero informal, de esos donde los traileros bajamos a mear o echarnos un burrito frío. Era poco después de las 10 de la noche, y aunque no era recomendable detenerse en zonas solas, ese tramo entre Doctor Arroyo y Matehuala estaba desierto, y las luces del remolque parecían las únicas en kilómetros. Me estacioné junto a otro tráiler blanco, sin logotipos ni placas visibles. No le di importancia. Pensé que tal vez su chofer estaba durmiendo dentro. Me bajé, estiré las piernas, tomé una coca del cooler y cuando estaba subiendo otra vez a la cabina, escuché pasos detrás del remolque. Me asomé con la linterna del celular. Y ahí lo vi. Un tipo flaco, moreno, con el uniforme gris de una empresa de carga, me hacía señas para que me acercara. Tenía el rostro cubierto por una gorra y un cubrebocas. Me habló sin levantar la voz. «Oye, compa, tú eres Mauro, ¿verdad?» Me quedé frío. «¿Nos conocemos?» Me dijeron que ibas para Toluca. ¿Sí traes espacio? Me encogí de hombros. No entendía nada. Le respondí con desconfianza. Pues no, traigo la caja llena. Y si vienes a pedir ride, ni lo sueñes, carnal. El tipo se rascó la nuca. Parecía nervioso. No es eso. Es que... Mira, traigo este contenedor. Lo necesito llevar. Y ya iba asignado contigo. Lo mandaron desde arriba. No me preguntes más. Me apuntó al contenedor que estaba junto al tráiler blanco. No era más grande que una caseta telefónica, sellado por completo con láminas oxidadas. No tenía códigos, ni rótulos, ni marcas visibles. «¿Dónde está tu guía?», pregunté. «Ya está registrada en el sistema, nomás súbelo, no te quita nada». «Ni madres», le dije, subiendo de nuevo a la cabina. «Yo no cargo nada sin papel». Entonces, el tipo se acercó al escalón del tráiler y me lanzó una carpeta. «Ahí está todo, fírmale. Es un favor que te van a pagar muy bien». Le eché un ojo. La hoja tenía mi nombre, mi ruta, mi número de unidad. Todo. Y un sello digital del SAT. Era como si alguien lo hubiera tramitado a mis espaldas. Me temblaron las manos, pero pensé en las deudas, en la renta atrasada del departamento donde vivía mi exmujer con mi hija, en la tenencia del camión, en el seguro. Tragué saliva. «¿Qué lleva el contenedor?» «Tú no lo abras, no se abre, está sellado». «¿Y si se mueve?» «Si se mueve, no es tu pedo». Me reí nervioso, pensando que tal vez era un animal o algún aparato con partes móviles. Y cometí el error de aceptar. Le ayudé a subir el contenedor con la plataforma hidráulica. Lo aseguré con cadenas y empecé a rodar. Al principio, todo parecía normal, pero no pasaron ni 20 kilómetros cuando empecé a sentirlo. Golpes, sordos, intermitentes, como si algo dentro del contenedor intentara salir. Me detuve de inmediato, bajé con la linterna y lo revisé. Nada raro, ningún movimiento visible.
Pegué la oreja a la lámina. Silencio. Ni un suspiro. Regresé al camión, nervioso. Arranqué de nuevo, pero esta vez los golpes no tardaron en volver. Ahora eran más fuertes, como si alguien golpeara con los puños desde dentro. Empezaron a acompañarse de un sonido agudo, metálico, como si unas uñas arañaran la lámina. Y luego, lo peor, una voz. No sabría describirla del todo. Era humana, sí, pero distorsionada, como si hablara en reversa, como si alguien susurrara en un idioma roto desde el fondo de un pozo. ¡Ábreme! Frené con violencia. Me bajé temblando. Ya no quise acercarme al contenedor. Solo lo miré de lejos, con la linterna temblando en mi mano. Ya no había golpes, ni voces. Pero cuando volví a subir al tráiler, el retrovisor me mostró algo que hasta hoy me cuesta recordar sin sudar frío. Una figura, parada junto al contenedor. Era una mujer, alta, pálida, de cabello largo, negro y enmarañado. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras que brillaban con una especie de líquido denso, como chapopote. Me observaba sin moverse, como una estatua en medio del desierto. Grité, puse el camión en marcha y no me detuve hasta llegar al siguiente retén militar. Cuando los soldados me hicieron la seña para detenerme, abrí la ventana, jadeando, con la voz hecha trizas. «Revisen la carga, hay algo ahí atrás, por favor». Los soldados me miraron raro, pero aceptaron. Uno de ellos, el más joven, se acercó al remolque con una lámpara. Rodeó la caja, tocó el contenedor y luego se quedó inmóvil. «¿Qué lleva este contenedor?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Me lo dieron en un paradero, por Apodaca. Dicen que estaba en mi guía, pero...». El soldado mayor se acercó a revisar los papeles. Me los pidió. Cuando se los entregué, frunció el ceño. «Esto está alterado. Mira la fecha. Tiene el sello de mañana». Le quitó los documentos de las manos. Tenía razón. El sello era del día siguiente. Era imposible. Yo lo había visto bien. Me bajé del tráiler y corrí hacia el contenedor, decidido a abrirlo. Pero cuando llegué, no había nada. El contenedor se había desvanecido. Solo quedaban las cadenas rotas y unas marcas profundas en el piso de la caja, como si lo hubieran arrastrado. Los soldados revisaron todo. No encontraron rastro del cargamento. Uno de ellos me miró con lástima. «¿Andas fumando algo, jefe?». Pero el más joven no dijo nada. Solo se acercó a mí, me tocó el hombro y murmuró: «Yo también la vi». No pregunté más. Me hicieron firmar un reporte, me escoltaron hasta el siguiente punto seguro y me recomendaron tomarme unos días. Regresé a Monterrey en un autobús de línea. Dejé el tráiler estacionado en el taller de un primo, con la excusa de que tenía una falla mecánica. Desde entonces no he vuelto a conducir de noche. Y aunque intento seguir con mi vida, a veces, mientras duermo, escucho los golpes, suaves al principio, y luego cada vez más violentos, como si algo o alguien aún estuviera dentro de mí.